Muy bien, buenas noches a todos. Damos inicio ya en este momento a esta nueva tutoría, la tutoría número 7 o semanal número 7 de herramientas multimediales 2. En esta tutoría vamos a continuar viendo algunos detalles más acerca de Beamer, pero también vamos a tomarnos un espacio de preguntas para ver cómo vamos ya ahorita con el proyecto. Entonces, bueno, darles la bienvenida nuevamente a una tutoría más. Ya prácticamente vamos casi sobre la mitad de este ciclo, ya vamos avanzando bastante. Entonces, pues esperamos que todo vaya bien hasta el momento, que vayamos avanzando bien con todas las actividades que se han ido programando semana a semana. Y pues comentarles que ya se activó la nueva actividad. A las 5 de la tarde se habilitó. Está ya en plataforma, así que ya ustedes van a poder consultar un poco acerca de esta esta nueva actividad que ya está, eh, como decirle, ya está activa en plataforma. Ya la vamos a revisar un poco, ¿verdad? Para que ustedes la puedan ver. Así que, bueno, de momento ese sería el comentario. Y pues vamos a pasar un poco a desarrollar la agenda que tenemos preparada o que se ha preparado precisamente para esta noche, que es seguir utilizando el código que ya hemos abierto, ¿verdad? Y algunos otros ejemplos más que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta tutoría. Muy bien, entonces vamos a, bueno, voy a abrir por acá la agenda de esta noche y lo primero que les voy a solicitar es que hagan el registro de la asistencia. Recuerden, y les voy a mostrar, ¿verdad? Para que recordemos esta parte, que la asistencia la firman acá. Creo que ya está activa. Vamos a revisar para comprobar. Muy bien, como pueden ver ya está activa. Entonces les voy a dar un espacio de 2 minutos para que puedan llenar la asistencia de esta noche y me van confirmando cuando ya la hayan llenado. Ya cuando la mayoría la tenga llena, pues vamos a proceder a continuar con la agenda.
Muy bien, creería que ya la mayoría logró hacer el llenado de la asistencia, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la agenda de esta noche. Lo otro a comentar, ¿verdad? Siempre hacer énfasis en primer lugar en la forma de trabajo, ¿sí? Eh, cada asignatura siempre tiene su forma de trabajar y esta no es la excepción, ¿verdad? Solamente recordar que siempre bajo la programación de 5 tutorías sabatinas y 15 semanales, que es la forma en cómo se organiza la asignatura. Por otro lado, recuerden que después, o en este caso más bien, antes de iniciar la tutoría, se activa la actividad asíncrona. Normalmente esta actividad es la elaboración de un código. La última vez, bueno, fue en la tutoría anterior. La actividad asíncrona consistía, y les voy a recordar esto, ¿verdad? Porque realmente no sé si todos lo hicieron. Yo ya verifiqué y con base al listado que está acá, que ustedes ven aquí voy bajando, yo voy a entrar a ver la elección de grupo que se cerró este día a las 5 de la tarde. A esa hora cerró. Entonces, logro observar que fueron 20 los que eligieron grupo. ¿De qué significa? Todos ellos tienen ya su nota ganada, porque si ustedes recuerdan, en la consigna, y la voy a abrir para recordarles este punto, ¿verdad? Porque ya surgió la pregunta ahorita, pero para que todos lo tengan en cuenta, vamos a abrir acá. La consigna del proyecto se divide en 3 partes, que es elegir grupo y elegir tema. Muy bien, esa la del proyecto como tal, pero creo que al final la que nos interesa un poco más es la de la actividad asíncrona. Entonces, ya vi que 20 fueron los que eligieron. Todavía no vi nombres, únicamente vi el listado. Entonces, recordemos lo siguiente, que uno de los puntos, y vamos a abrirlo primero el documento. Muy bien. Acá está, vean que uno de los puntos de la actividad asíncrona, acá ustedes no iban a enviar nada, ¿sí? Esto parecía como referencia nada más. Pero la guía adjunta nos decía que las actividades eran leer la consigna, la que mostré anteriormente, y conformar grupos, ¿sí? Conformar, es decir, elegir los grupos. En eso consistía la actividad 2 y por ende comenzar a investigar. Si ya eligieron grupo y tema, entonces ya pueden investigar. Así que ya eligieron, muy bien, entonces con base a eso, la actividad queda, fíjese bien, queda registrada en el curso del campus para su evaluación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Es verificar la asistencia, ver qué fue lo que ustedes, ver quiénes eligieron grupo y colocarle ya su nota ganada con base a esta actividad que consistía de esta número 6. Entonces, eso es básicamente. Vamos a ver, creo que alguien levantó la mano. Buenas Adelante, noches, Verónica. licenciado y compañeros. Mi pregunta es, ¿teníamos que elegir el tema también o solo el grupo? Solo el grupo, de hecho, porque si ustedes ven, en la consigna no habla de tema, de hecho. Pero a ver, vamos a ver. No habla de elección de temas, sino únicamente elegir el grupo e iniciar con las actividades. Eso es lo único que consistía. Aunque el tema, ¿Verdad que es el mismo recuerden, tema del proyecto anterior? Es el mismo, ¿verdad? eso es lo que se sugería, porque si ustedes ya revisaron la consigna, lo que van a hacer es elaborar una presentación de lo investigado. Pero si por alguna razón cambiaban de tema, entonces tenían que volver a armar todo un código de cero. En cambio, si eligen el mismo tema, tienen la oportunidad de ver todo ¿cómo decirles? Todo
el material, ¿verdad? Es decir, el material que ya tienen, solo arreglarlo. Eso es lo que se sugería, elegir. No era que estaba cerrado, que no pudiesen tomar el mismo tema o que pudiesen elegir otro, pero la sugerencia era esa. Entonces, si ustedes ven, por eso aquí no hay selección de elección de tema. Si ustedes ven, cuando se habilita la evaluación ponderada de la unidad 2, solo está la consigna, elegir grupo y enviar el archivo. La indicación era, Verónica, si ustedes, por ejemplo, como grupo, querían hacer cambio, entonces enviar un correo al coordinador solicitando cambio de tema. Pero creo que nadie estaría, digamos, con la intención de cambiar de tema, sabiendo que les tocaría iniciar un código desde cero. Entonces, acá Sí, no hay actividad de elección de perdón. temas, ¿sí? Sí, porque ya investigamos, ¿verdad? Y sería comenzar desde cero. Entonces Como, está bien el mismo tema. Gracias, licenciado, por la explicación. muy bien, y sí, de hecho esa era la idea, elegir el que eligían el mismo tema, para que de esa manera, eligiendo el mismo tema, ustedes iban a observar cuáles habían sido los comentarios acerca del proyecto y hacer los arreglos respectivos para la entrega del proyecto 2, es decir, mejorar la nota del proyecto 1. Ese básicamente es el objetivo. Ahora bien, sobre eso también quería comentarles lo siguiente. Primero, es que ya estamos al día con todas las notas. Si se recuerdan, la semana pasada me comprometí a tenerles no solo la nota del proyecto que les interesaba para poder iniciar su proyecto 2, sino también me comprometí a ponerme al día con todas las actividades y así lo he hecho. Ya están las 5 actividades asincrónicas calificadas en plataforma. También el proyecto de investigación, ese se los califiqué, si no recuerdo, si no me equivoco, el día lunes. Y también está calificado el foro académico. Hay variación de notas, como en toda actividad. Y yo quiero hacer algunos comentarios acerca de ello, porque sí he tomado algunas anotaciones de algunas situaciones o errores que se han generado a lo largo de estas actividades. Primero, en el foro académico, por ejemplo, tuvimos una participación del 50% de la totalidad de inscritos. Un porcentaje, considero en lo personal, bastante bajo. ¿Por qué? Primero, porque prácticamente fue la mitad quien participó. Segundo, porque no hubo réplicas de este 50% que respondió al foro académico, solo el 25% realizó las réplicas. Adelante, Enrique. Licenciado, fíjese que yo quise hacer réplica, pero a la hora de darle para opinar sobre lo que me habían comentado los compañeros, no se podía. Sí, es que vaya, bueno, el foro, yo en lo personal ya no tuve oportunidad de dar indicaciones sobre ello porque justo cuando yo inicio el foro estaba prácticamente cerrándose. Y ya creo que una gran mayoría había, o se observaba a simple vista eso, ¿verdad? Entonces, en los foros académicos sucede lo siguiente. Para poder yo replicarle a alguien, bueno, la regla que se utiliza acá o la forma en cómo la configuran es, primero realizo yo mi aporte general respondiendo a las preguntas y luego ya la misma plataforma me habilita para poderle replicar a los demás. No sé si así lo hiciste, Enrique. Sí, así le hice y le pregunté a otro compañero, bueno, a una compañera, le pregunté y ella tuvo el mismo problema, no podía. Ella había hecho su reporte y no podía hacer el comentario sobre el mío. Vaya, bueno, vamos a ver, creo que Verónica tiene levantada la mano también. Adelante, Verónica. Sí, licenciado, yo no participé en el foro, pero es porque estaba mal con eso de la verificación en 2 pasos. Entonces, cuando ya pude acceder a la plataforma y todo eso, pues ya se había cerrado el foro. Así es de que yo no participé por esa situación. No sé si otros compañeros también por esa situación no participaron.
pero No, eso ya. es lo que a mí Ujú. me sucedió. Vale, muy bien. Vamos a escuchar a ver qué nos comenta Luis también. Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Solo un comentario con respecto a lo que Enrique decía. Yo recuerdo que un compañero, no recuerdo sinceramente, no voy a decir nombre porque no recuerdo muy bien quién era, pero hizo la pregunta a la licenciada, entonces del por qué no aparecía para hacerle una réplica, comentarle al otro compañero. Entonces ella lo explicó, que había que hacer primeramente y después volver a ingresar, entonces para poder hacerle el aporte a un compañero. Entonces eso es lo que nos decía ella. Vale, muy bien. Azucena, adelante. Buenas noches, licenciado y compañeros. De hecho, yo tuve ese problema también, de que yo hice mi aportación, pero sí no pude comentarle a nadie. Y con respecto a lo que dice Luis, que dijo la licenciada, pues yo entraba y salía y hacía y buscaba las mil y una formas para poder comentarle a los compañeros y nada. Es más, yo le daba en un botecito y me tiraba a todos los estudiantes que eran de la clase. Yo siento de que ahí sí hubo un error de parte de la persona que hizo eso, porque para que hayan dos o tres personas de que hayan hecho eso y no haya podido comentar, entonces significa que no estamos en lo incorrecto, ¿verdad? Y lo otro es con respecto a una actividad que yo también tuve problemas con lo de la verificación en 2 pasos. Sinceramente, eso fue irresponsabilidad mía porque todavía tuvimos el espacio y el tiempo para poder hacerlo, pero lo ignoramos, al menos yo lo ignoré. Y de ahí fue que tuve consecuencias con lo que es una actividad que posteriormente se la compartí a la licenciada, que ya no está, y se lo envié también al licenciado Porfirio, pero no sé si a usted le comentaron o le enviaron esa actividad, porque como hubo ese cambio de licenciada, pero sí hice yo esa actividad porque se me permitió entregarla después. Vaya, ya te doy la palabra, Esteban. Pues realmente desconozco de eso. Yo sinceramente me he basado únicamente en las que están en plataforma. Si Y gusta, yo se lo puedo reenviar, perdón que le vaya, quite la sí, palabra. ujú. Si gusta, se lo puedo reenviar así como que ya se lo envié a ellos y se lo envié cada en el tiempo que yo tenía bueno, que Ujú. después me arreglaron esa situación. Si gustas, se lo puedo compartir y de ahí pues dependerá de usted y de los demás qué decisión toma, si me toman en cuenta esta actividad o no. Vaya, lo que hace es, vaya, vamos a hacer algo. Ya te doy la palabra a los demás. Tomarle captura de pantalla al correo que enviaste, porque ahí aparecería registrar la fecha, y luego envíame el enlace directamente al correo. O sea, anexar la captura y el correo y pegarme de una vez el enlace para yo podértelo revisar. Vaya, está bien, Liz, gracias. Muy bien, hoy sí, adelante, Esteban. Sí, licenciado, buenas noches, compañero. Si más no me equivoco, yo le hice esa pregunta a la licenciada y he comprobado, más que todo a través de otras materias también, que como en los foros, por ejemplo, en esa actividad de foro, siempre da 30 minutos de que uno puede editar la información. Mientras está ese tiempo, como que no se habilita el responder comentarios, no van a aparecer los otros aportes de los compañeros hasta que pasan los 30 minutos, al parecer, según lo que he ido poniendo atención en cada vez que nos aparece alguna actividad de foro, en las últimas, ¿verdad? En las últimas que nos han aparecido. Entonces, sí, prácticamente hay que esperar esos 30 minutos de que se cumpla el tiempo de edición que nos da para que aparezcan los aportes de los demás compañeros y poder dar respuesta a algo otro de los comentarios de los compañeros. Y justo a esa conclusión quería llegar. Ya te doy la palabra, Eric, también. Cuando se participe en un foro y hago mi aporte, sucede que se comete el error de que en ese momento se quiere hacer la réplica, pero no deja la plataforma, es decir, no deja el espacio. Cuando ha pasado la media hora, como lo mencionó Esteban, entonces ya se empiezan a habilitar los comentarios de los demás. El detalle es que cuando
de repente he sido el primero o el segundo o tercero, por decir algo, y no y estoy haciendo mi aporte como, digamos, en tercer puesto, van a empezar a aparecerme lo de los demás que han hecho previamente y luego también los que lo vayan haciendo posteriormente. Pero sí, normalmente esa es la regla de los foros. Yo hago mi aporte, debo de esperar un lapso de más de 30 minutos y pasados esos 30 minutos yo puedo volver a entrar al foro académico para poder hacer mi aporte. Vamos a ver qué nos tiene que decir Eric. Adelante, Eric. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lick. Fíjese que yo tuve el mismo problema que Verónica y Azucena, pues. De hecho, me confié bastante que no hice la verificación en 2 pasos y yo creo que yo soy uno de los que no pude dar el aporte en el foro en el aspecto ese primordial. Entonces, igual así fallé en otras actividades sincrónicas, pues como no había podido hasta que de parte de académica me proporcionaron un correo y de hecho tuve que hacer una sección en Meet, me dieron una videollamada para poder hacerlo. Algunos compañeros nos compartían por el enlace por medio de los grupos de WhatsApp y es así como recibí clase y yo de hecho también no hice el aporte en el foro y también no hice algunas actividades sincrónicas en otras asignaturas porque como tenía ese problema. Y de hecho el tema de la verificación creo que fue general, no fue solo para ustedes, sino también para nosotros en general, que tuvimos el problema de la verificación. Incluso después tuvimos otro problema y los que estuvieron en los exámenes, en la primera semana de exámenes, se han de recordar que cuando llegamos al día jueves de la semana de exámenes, Google Meet no nos permitía grabar a la pantalla. Bueno, no nos permitía grabar la reunión porque decía que los espacios en memoria institucional estaban totalmente llenos. Entonces, creo que eso, bueno, en particular, las situaciones que se han dado con el correo y luego con la plataforma Google Meet han sido meramente técnicos, que se lograron superar. Ahora bien, yo hacía este comentario del foro precisamente porque quería escuchar también de parte de ustedes tal vez qué es lo que había pasado, ¿verdad? Porque sí, me pareció muy extraño la asistencia que hubo durante el foro y que las entregas de las actividades son digamos, más amplias en cuestiones de número de entrega. Entonces, por eso yo hacía, de hecho, el comentario acerca de lo del foro académico. Y de hecho, de las actividades también quería comentar algo. Ya revisé yo 5 actividades. En prácticamente todas ustedes comparten un enlace, con excepción de la actividad 6, que solamente era elegir grupo para el proyecto 2. Pero sucede que cuando ustedes mandan el enlace, han habido ciertos errores, no con todos, no que son como 1 o 2 nada más, que o dejan privado el enlace y cuando yo he ingresado, no me permite ver. De una vez me dice el enlace es privado y no tiene acceso a poderlo ver. He tenido que enviar, de hecho, correo directo para que se me habilite, ¿verdad?, el espacio y poderlo revisar. Entonces, solo ese cuidado, que cuando mandemos enlaces procuremos que vaya público, es decir, que sea un enlace público y que no haya problema para entrar a ver. Ustedes lo pueden mandar solamente como lector o como editor, no importa. Yo, si lo mandan como editor, yo no voy a tocar el enlace. Pero sí ha pasado eso, que de hecho hoy revisé unos y pasaba eso, de hecho, de que se encontraban privados. Y otra, y sí quiero ser muy puntual en esto, en la actividad 4 y 5, no recuerdo el nombre ahorita, pero alguien compartió un proyecto que no era. Encontré una actividad 3. O sea, encontré el archivo de la actividad síncrona 3 en la actividad 4 y también lo encontré en la actividad 5. Y de igual manera encontré en una de estas actividades la actividad síncrona 1 o 2, más o menos por ahí. Entonces, cuando subamos la actividad, tengamos cuidado. Porque es cierto, puede parecer broma, puede parecer, no ponemos atención, pero hay que tener un poquito de precaución cuando vemos el enlace. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Vean,
Cuando yo estoy en Overlap, quiero ver si les puedo compartir la pestaña de Overlap. Vamos a ver, permítanme un momento. Bien, yo creo que ahorita están visualizando la pestaña de Overlap. Cuando ustedes están acá, de repente puede ser que aquí está la actividad, pero yo por error presioné la de acá y no me percaté. Entonces, si bien la actividad asíncrona tiene una ponderación del 1%, sí tengamos cuidado en ello. Y lo hago en ese sentido para que seamos un poquito cuidadosos al momento de enviar la actividad, porque recuerden que lamentablemente nosotros calificamos lo que encontramos en la plataforma, en las pestañas de entrega. Y nada nos garantiza pues que de pronto ustedes lo modifiquen después y lo manden bajo una nueva fecha de edición. Entonces, ese era el comentario. No sé, alguien creo que quería comentar algo. Bien, Catherine, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo fui una de esas personas a la cual le mandó correo porque según el link que había yo puesto en la actividad asíncrona 4, no era ese, sino que me llevaba y lo fui a revisar y sí, me llevaba la asíncrona 3. Entonces ahora estuve de revisar y me sigue llevando lo mismo y no sé por qué. Si tengo abierta la actividad asíncrona 4 y desde allí yo comparto el link. Igual me pasó con la actividad asíncrona número 5. Me llevaba a la misma actividad asíncrona 3. Entonces, le he enviado correo al licenciado, no sé por si se podría corroborar eso, porque sí hice esas actividades y lo tengo en Overlay. Sin embargo, no sé por qué el link me llevó a la actividad asíncrona 3 y son en doble ocasión. Vale, sí, ahorita estoy viendo los correos. Solamente esto es justamente lo que voy a compartir esta pestaña ahorita. Ahorita me parece restringido, entonces solo te voy a pedir que lo habilites público para poderlo revisar. El otro sí me aparece, puedo ingresar, pero este no me permite, ¿sí? Me lleva de un solo a la página de inicio, como ven, y así he encontrado también algunos. Entonces voy a dar una revisión, ¿sí? Y ya vamos a ver. Aquí, desde aquí podemos observar directamente el momento en el que fue creado. Entonces vamos a revisar, le voy a comentar con coordinación para ver si se puede todavía dar el espacio, dado que aparece el registro de envío en plataforma. Muy bien, entonces, y de hecho en otra también encontré una actividad, la actividad 1, de hecho ni siquiera creo que era la actividad, sino que era de una tutoría, laboratorio de tutoría, no sé si también se entregó como actividad, no recuerdo, pero han sucedido esos errores y yo los comento en ese sentido para que podamos corregir. De hecho, recuerden que nosotros no somos cerrados a que ya no se recibe y que esto es así y no va a cambiar, no. Estamos abiertos a corregir si es necesario. Entonces ya lo logré escuchar a ustedes en relación al foro académico y ya también los hemos escuchado sobre las actividades asíncronas. Recuerden que son importantes. Al final van a ser 15 actividades asíncronas y esto va a sumar el 15%. El 1% puede hacer la diferencia. Así que procuremos ir al día con las actividades. De momento ya me logré poner al día. Hoy sí vamos al día con las notas. Y espero mañana o domingo ponerles la nota de la actividad asíncrona 6. A todos los que eligieron grupo para que ya solo nos vaya quedando la 7, que es la que está corriendo ahorita, y el proyecto 2 que ya inicia, que ya prácticamente está corriendo también. Muy bien, qué bueno que hemos podido solventar, ¿verdad?, algunas situaciones. Y otras también, y no lo quiero dejar pasar por alto. Miren, es muy obvio cuando se usa inteligencia artificial para responder alguna pregunta. Yo estuve revisando obviamente estuve leyendo, ¿verdad?, cada aporte, me tomé mi tiempo para leerlo, para buscar errores de redacción,
pero creo que es muy obvio el uso de inteligencia artificial. Y es muy obvio porque incluso uno de los aportes menciona hasta, ¿cómo decirle? Vamos a ver, menciona hasta que yo he hecho esto y hasta coloca incluso nombres. Y se nota realmente cuando yo he escrito algo de forma manual y cuando me he apoyado de una inteligencia artificial, y más aún si ni siquiera le cambié un punto, ni siquiera le cambié una tilde a nada. Los foros académicos, va a haber un segundo foro, según tengo entendido, al menos según lo he logrado visualizar en la orientación académica. Pero sí, realmente pedirle de que cuando contesten algo lo hagan con sus palabras y no utilizando inteligencia artificial, porque al final de cuentas lo que estamos contestando son ¿qué? 2, 3 preguntas a lo mucho. Y de hecho, si ustedes revisan la rúbrica del foro, el simple hecho de hacer mi aporte ya valía 6 puntos. Es decir, no nos restringía que si el aporte era hecho con uso de inteligencia artificial iba a bajar. No, únicamente tenían su aporte, 6, ya tenían ya ahí el 6 ganado. Pero sí, yo comento esto porque realmente algunos se esfuerzan por dar su aporte, pero otros buscan el lado más fácil. Y no es que sea malo. Sí nos podemos apoyar, tratar de retomar alguna idea, pero creo que ha sido muy obvio ver algunos aportes con uso de inteligencia artificial. Bueno, no sé, quiero ver quién quiere por ahí aportar. Alexis, adelante. Sí, buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. La verdad es que esto de las inteligencias artificiales hay que tener cuidado, compañeros, porque se nos puede salir de las manos. O sea, no es malo, como dice el licenciado, pero hay que saberlo utilizar, ¿verdad? Recuerde que al final quienes estamos aquí es por aprender, somos nosotros. Y pues un algoritmo, pues, no nos va a ayudar en un salón de clases. Y créanme que en los salones también nos pasa lo mismo, ¿verdad? Yo imparto investigación en bachillerato y para redactar los informes de investigación, se me está dando ese mismo caso, ¿verdad? Y como yo he estado en cursos del uso de PRON y toda esa cosa, sé cómo responde un algoritmo. Entonces, yo solo con verlo se lo detecto, luego les paso el examen de inteligencia artificial y me sale 80, 90%. Y sí, lo que sucede es que, bueno, nosotros somos futuros educadores en formación y cuando ustedes lleguen a las aulas les va a pasar lo mismo, ¿sí? Y créanme que uno se siente un poco decepcionado porque uno dice, entonces, estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces, yo pienso que aunque sea unos 2 o 3 renglones, valen más hechos por uno que un ensayo completo hecho por una inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, sepámoslo usar para extraer ideas, cosas que se nos están complicando, pero no querramos que las inteligencias piensen por nosotros, porque es bien triste, la verdad, llegar a las aulas y ver ese mismo fenómeno, ¿verdad? Entonces, no lo digo como regaño, ¿verdad? Sino como algo que se logra evidenciar dentro de los salones de clase y sí es bien complicado, la verdad. ¿Sí? Entonces, no hagamos eso porque el día que lleguemos tampoco nos va a gustar. Incluso para matemáticas lo están usando bastante. Y es bien obvio también cuando se usa, ¿verdad? No han hecho nada, a los 2 minutos ya lo tienen todo hecho y pues sí, vea, es complicado. Así que seamos cuidadosos, compañeros. Solo es un comentario para no caer mal, ¿verdad? Pero sí, tengamos cuidado.
Muchas gracias, Alexis. Y sí, como lo digo yo también, ¿verdad? Yo lo decía Alexis, no es que no se pueda ocupar. Yo creo que hasta nosotros, como docentes, lo utilizamos en algún momento para apoyarnos de algo. Pero sí, es muy obvio, la verdad, que de repente se copia textual lo que ahí nos da. Y cuando uno pasa el filtro, básicamente hubo un aporte con el... Bueno, incluso en otras asignaturas, a veces de repente el aporte que nos da el análisis del texto es hasta del 100%. Hay algunas, la inteligencia artificial falla también incluso en detectar si algo es escrito por nosotros. Hay muchas personas que saben redactar muy bien y de repente un detector de uso de IA de repente se puede equivocar también y darnos una respuesta errónea. Entonces yo normalmente lo que hago es, aparte de usar el filtro, es leer detenidamente el texto para ver si en realidad se ha utilizado o no. Y como lo repito, hago esto en términos de reflexión más que todo, a que seamos un poquito cuidadosos. No digo que no la podamos ocupar, pero sí, cuando lo ocupemos, no siempre copiemos esto textual, siempre cambiémosle elementos, agreguémosle cosas también que de repente son de interés, porque de pronto recibimos una respuesta que no va acorde, digamos, o no entra en lo que nosotros queremos hacer, o lo que nosotros estamos buscando. Pero sí, es una sugerencia, ¿verdad? Válida de que tengamos un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque en el área de matemática también pasa eso. Hoy las inteligencias artificiales resuelven fácilmente incluso un problema complejo. Así, se lo voy a decir, extremadamente complejo, los logra resolver. Entonces, y es notorio, siempre es notorio. Y es notorio porque de pronto la IA lo puede resolver por decir algo de una manera, pero el docente lo ha explicado de otra manera. Y de pronto se pueden chocar las ideas y decir, bueno, ¿cómo él lo hizo de una forma que no hemos enseñado? Y ahí es como se vuelve detectable, ¿verdad? Entonces, tómenlo como una sugerencia nada más, porque va a haber un segundo foro académico más adelante. Creo que va de las últimas unidades. Entonces, creo que si ustedes también vieron los aportes, tuvieron que haberse percatado de que algunos contestaron con base a lo que conocían, porque también era notorio, y otros, y definitivamente se está saliendo de las manos esto ahorita. Pero los invito precisamente a eso, a que procuremos hacerlo, ¿verdad? De manera que seamos nosotros los que escribamos. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver por acá. Aquí está la agenda, muy bien. Recuerden que ahorita ya tenemos activa, y regreso acá al espacio. Primero, el proyecto. Recuerden que el proyecto lo van a entregar el domingo 20 de abril. Siempre voy a hacer énfasis en esto. Aunque el cierre diga lunes 21, está refiriéndose a las 0 horas, es decir, al inicio del día, lo que significa que ustedes lo van a entregar el día domingo 20 de abril. Esa es la fecha estipulada de entrega. Para quedar en contexto, ¿qué es lo que van a entregar? Para que no vaya a suceder lo mismo del proyecto 1, van a entregar todos los archivos fuentes, imágenes, archivos auxiliares y el PDF del proyecto en Overdraft. Además, ojo, fíjense bien, en este proyecto 2, si les pide compartir en el cuadro de edición el enlace generado del proyecto. ¿Qué significa? Fíjense bien, en esta ocasión sí van a entregar el enlace. En el anterior, de hecho, me comentaban que no, y válido, así estaba en la rúbrica, pero ahora van a entregar, van a subir a la plataforma
el archivo comprimido, no solo el PDF, porque esos fueron errores del proyecto anterior. No es solo el PDF, también todos los archivos. Y eso yo los descargo desde Overlap. Se logra descargar todo el paquete. Y van a compartir, pero traten de compartirlo de modo público y que solo sea de lectura, porque por accidente podemos borrar algún comando y puede fallar el código. Entonces, solo de lectura para poder ver todo el trabajo que ustedes hagan. Entonces, bueno, eso es la indicación, ¿verdad? Y el recordatorio, porque inicialmente se manejó solo proyecto y PDF. Es decir, solo todo el paquete, pero van a agregar el respectivo enlace. ¿Sí, Esteban? Adelante. Silencio, creo que en nuestro caso, de nuestro grupo, creo que sí entregamos en el trabajo anterior también así, aunque no lo pedía, pero sí ahí agregamos en el PDF el enlace al overlay. Y creo, si más no me equivoco, también compartimos lo que es la carpeta comprimida, si más no me equivoco. Sí, de hecho, y así lo tienen que entregar, la carpeta comprimida, y van a pegar el enlace en la parte de edición, así como envían ustedes su enlace en las actividades asíncronas, así lo van a hacer en esta ocasión también con este proyecto número 2. Bien, entonces ese es el comentario acerca del proyecto, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad?, al momento de la respectiva entrega. Ahora, otra parte importante es mencionarles, como les decía, vamos a pasar a las unidades didácticas. Vamos a abrir acá. Y acá tenemos en la unidad 2, la actividad 7. Es similar, ¿sí? Es similar a todas las que hemos venido trabajando. Vamos a abrir un poco acá. Bueno, vamos a ver, ya le voy a compartir la pestaña. Muy bien, acá está. Actividad síncrona número 7. No sé quién la revisó ya. ¿Quién tuvo la oportunidad de verla antes de que fueras presente? ¿Nadie la había revisado? No, licenciado. Bueno, yo casi siempre la reviso, pero hoy no la había revisado. Muy bien. En mi caso no me quedó chance para poder verla todavía. Va, entonces veámosla ahorita. Lo primero es que la actividad ya se habilitó, ¿verdad? Se habilitó justo a las 5 de la tarde, como se habilitan todas las actividades. A diferencia de las demás, normalmente cierran a los 8 días. Pero el próximo viernes vamos a estar en periodo de vacaciones. Entonces, la fecha final de entrega, pero sugiero que lo hagan antes. En lo personal, sugiero que lo hagan antes la entrega. Pero la entrega está a más tardar o se va a cerrar el 25 de abril, es decir, dentro de 2 semanas. Recuerden que después de mañana iniciamos el periodo vacacional. Entonces, aunque entiendo que van a estar también trabajando en el proyecto, pero si pueden entregarla luego para que no se atrasen y no se saturen, háganlo antes. El cierre está para el 25 de abril y en plataforma pueden ver la fecha. ¿Qué van a hacer? Fíjense bien, vamos a entrar un poco en contexto antes de pasar a hacer un poco de código también, que es lo que también nos interesa continuar aprendiendo. Comentarles que según indicaciones para mañana vamos a repasar o vamos a entrar con todo acá NIT-R con Beamer. Ya Coordinación está elaborando la guía para el día de mañana, entonces vamos a ver ahorita detalles mínimos de qué van a entregar. Primero, van a utilizar como base el siguiente artículo acerca de Beamer. ¿Sí? Vamos a tener lista por acá la pestaña. Muy bien, vale. Porque vamos a dejar lista la pestaña. Entonces, el artículo está en inglés, pero ustedes, se los voy a mostrar de una vez. Ya voy a regresar a la otra pestaña. Lo pueden traducir al español. Esta es una guía que está en línea. Y acá el contenido es acerca de las características de Beamer,
cómo poner la página de título, la tabla de contenidos, agregar efectos, cosas que nosotros ya vimos de momento. Resaltar frases, palabras, poner en negrita, en cursiva, en colores, eso ya lo vimos también en la tutoría anterior. Cambiar la forma de las diapositivas, ya probamos con el Berkeley, ya probamos con el Copenhague, creo que probamos Madrid, y no recuerdo cuáles otros, pero creo que probamos como 5, si no me equivoco. Ustedes han de recordar que probamos diferentes diseños. Y también los tamaños de fuente, tipo de fuente. Personalizamos incluso los bloques. Le dimos colores a los diferentes bloques, si se recuerdan. De hecho, recuérdenme, les compartí el enlace de ese código. Silenciado. Sí, ¿verdad? Va, muy bien. Entonces, lo hice con la intención, si bien es cierto, es corto, es un código corto, estamos hablando de... Permítame, vamos a ver por acá. No son muchas líneas, de hecho, las que hemos trabajado. 100 líneas nada más de código es lo que tenemos. Y hemos ido probando algunas personalizaciones, les compartí un poco el código para que lo tomaran en cuenta, ¿verdad? Y acá está la parte de las fuentes, los tamaños de fuente, los tipos de fuente y las columnas, cómo poner en doble columna, cómo hacer guías de referencia. Bien, es un contenido, solo que a diferencia de que no es un libro, sí es tenemos código acá, ¿sí? Tenemos código acá que nos puede servir. Ahora bien, cuando ustedes lean ese apartado, ¿verdad? Van a crear un documento desde un nuevo proyecto. Bueno, ustedes creo que eso ya ustedes ya lo pueden realizar, un documento totalmente en blanco. ¿Y qué van a hacer? Van a copiar y pegar el código de la sección introducción. ¿Cuál? Lo acabo de pasar, de hecho. Van a pegar eso. Pero sugiero en lo personal que al título le pongan actividad asíncrona 7, al autor le pongan su nombre y pongan acá el nombre de la universidad y la fecha automática de preferencia. Eso es lo que van a pegar primero. Fíjense bien. Van a copiar y pegar, dice, el código de la sección introducción en ese documento nuevo que acaban de crear en el punto 1. Van a modificar el código, que es lo que yo les mencionaba, que acaba de copiar con el contenido de su tema de proyecto de investigación. Ojo, van a modificar el contenido del código, eso es lo que nos dice, que acaba de copiar con el contenido de su tema del proyecto de investigación. Véanlo como un avance de la investigación. Siguiendo las indicaciones de la... Bueno, luego, siguiendo las indicaciones del apartado, la página de título de la sección características principales de Beamer, modifique la información conforme al proyecto de desarrollo e investigación que sea realizando en grupo. Entonces, esta actividad asíncrona número 7 va relacionada al proyecto. Después de este punto van a seguir las indicaciones de la tabla de contenidos de la misma sección características principales de Beamer, donde van a agregar secciones y subsecciones conforme al proyecto de desarrollo e investigación que está realizando. Si su tema es medidas de tendencia central, ¿cuáles van a ser los subtemas? La media, la mediana, la moda. Si tienen también medidas de variabilidad, ¿cuáles serían los subtemas? Varianza, desviación estándar, coeficiente de correlación. De esa manera. Y ojo, solamente van a crear las secciones y subsecciones. No van a agregar contenido. Es únicamente crear la sección y la subsección para generar el índice automático. Luego van a agregar efectos a la presentación, siguiendo siempre de la parte de las características principales. Van a agregar algunas diapositivas con efectos tomando elementos conforme al proyecto de desarrollo de investigación que está realizando. Elementos sencillos. Si ustedes ven, no les dice agreguen
por decirlo así, agreguen texto, agreguen código Candid R, agreguen... No les piden nada de eso. Únicamente crear el documento, copiar ese código, personalizarlo de acuerdo a mi proyecto de investigación según el tema que ustedes están manejando, crear la tabla de contenido con secciones y subsecciones y agregar efectos a las presentaciones. Recuerden que esa parte de los efectos lo logramos mediante el uso del comando pause. Si se recuerdan, ese ya lo vimos en 2 ocasiones. Y van a agregar algunos elementos nada más. Si ustedes ven, habla de agregar algunas diapositivas con efectos tomando elementos conforme al proyecto. Pero no habla de desarrollar el proyecto, sino que solamente elementos puntuales. Y por último van a generar un enlace para compartir. Acá está el artículo, ¿verdad? Cómo compartir un proyecto de lectura o edición, pero siempre de manera pública para que yo lo pueda ver. Y van a compartir el enlace en la actividad 7. Bien, esa es la indicación general de la actividad. Yo entiendo que la mayoría pues llega a trabajar posiblemente a las 6, incluso 7 de la noche. Y tal vez no habían tenido la oportunidad de verlo, pero esto es lo que ustedes van a hacer. ¿Tienen alguna duda sobre lo que van a elaborar en esta actividad 7? ¿O creen que todo queda claro por el momento? De momento todo claro, licenciado. Muy bien, excelente. Entonces, pues vamos a continuar por acá. Bien, si ustedes ven, las actividades no son tan complejas como tal. Están siendo bastante sencillas. Ya vamos con la 7ª, ya poco a poco van quedando menos, así que a seguirle metiendo, ¿verdad? Para no perder de vista el objetivo y la entrega de estas actividades. Muy bien, entonces, esto es lo que ustedes van a hacer. Acá está la página, ¿verdad? El enlace de la guía de Beamer, que está la sección introducción, la sección característica, donde está la página de título, que acá nos la da, y la tabla de contenidos. Luego, los efectos de presentación, ¿sí? Entonces, vean lo que yo les mencionaba mediante el comando pause. Esa es la manera como podemos darle efectos a una presentación. Beamer, como tal, no tiene esos efectos que normalmente tiene que normalmente tienen herramientas como PowerPoint, como Google Slide, como Canva, de ese tipo de transiciones. Porque Overlaps lo da más personalizado, más profesional, por decirlo así. Y acá están lo de las frases importantes. Ya vimos el comando alert block, se recuerda, no da en rojo. Ya vimos el de ejemplos, que es el verde. Esto ya lo estuvimos revisando en la clase anterior. Y la parte de los temas, ¿verdad? Ya revisamos algunos. Entonces aquí está básicamente casi todo lo que hemos podido revisar. Ahora bien, vamos a revisar algunos detalles ahora. Y hoy sí nos vamos a mover al código. Vamos a ver, estamos en la pestaña del código. Creo que esa es la que tienen en pantalla. Sí. Muy bien, hemos ido elaborando poco a poco este documento. De tal manera que ir comprendiendo desde cero cómo ir agregando estas cuestiones. Si vemos acá, esta es por ejemplo, es una transición, una personalización. Inicio con un ejercicio y poco a poco le voy dando respuesta. ¿Por qué es válido? 1, porque explicar, por ejemplo, matemáticas en una presentación es complejo y no lo logro si no es por medio de
la herramienta pause. Ir, por ejemplo, desarrollando un problema paso a paso. Pero también es importante de pronto que comprendamos. Uno, que de repente nos pueden dar indicaciones puntuales. Por defecto, Beamer Latex utiliza tamaño 12 de letra. Pero luego viene, ¿qué pasa si yo quiero que la letra sea más grande? Bueno, lo hago desde acá y utilizando corchetes. De esta manera. Tradicionalmente lo da con 12 puntos. Eso es lo original cuando yo no se lo pongo. Pero si yo lo quiero modificar y de poner, por ejemplo, a 14, se lo pongo de esta manera, 14 PT. ¿Qué significa 14 puntos? Y esto es válido porque en una presentación yo solo coloco elementos importantes. Si ustedes ven ahí, el tamaño de letra cambió un poco. No es muy visible. Vamos a hacerla un poco más visible. Vamos a ponerle un tamaño de letra 24. A ver, no nos lo cambia, pero esta es la idea general de cómo cambiar un poco, y de hecho lo menciona en la parte de las fuentes. El tema ¿verdad? De los puntos, de lo que yo puedo agregar o no agregar. Ahora bien, algo importante dentro de Overlast es que yo también desde una diapositiva como tal, vamos a abrir una acá. Vamos a llamarle, quiero ver, vamos a ver cómo le podemos poner. Vamos a llamar diapositiva en doble columna. Incluso podemos agregar una nueva sección. Vamos a tratar de hacer un poco más grande acá, porque de repente puede no verse mucho. Bien, entonces, columnas en Overlast. Creería que ustedes ya habían aprendido en la unidad 1, en las primeras tutorías, cómo generar elementos en doble columna. Lo ideal, ¿sí?, es de que ustedes abran dentro de la presentación el apartado columns. O sea, begin, end. O sea, siempre iniciar y finalizar una columna. Esto precisamente con el objetivo de crear, ¿sí?, información importante que de pronto, por ejemplo, puede requerir que en un lado vaya texto y en el otro lado vaya una imagen, o que vaya el texto a ambos lados. Entonces, para ir un poco en contexto, vamos a agregar el comando column, donde le voy a agregar este elemento. Vamos a ver 0.5 sería text white, algo así, pero que es así como se escribe. ¿Y qué es lo que me indica esto? Fíjense bien, voy a escribir este código y le voy a ir explicando algunos detalles. Por ejemplo, este es un texto en la primera columna, así lo voy a poner. Es un texto de primera columna. Bien, y vamos a agregar una pequeña ecuación. Vamos a ver. Vamos a ver qué se me ocurre.
Vamos a escribir eso. Muy bien. Texto en la primera columna. Y vamos a agregar otra por acá. Vamos a poner hoy nuevamente el comando column. Y le vamos a poner siempre las mismas medidas. Y ahora vamos a poner texto en la segunda columna. Solo de esa manera. Y esto se finaliza, ¿verdad? Esto hay que darle finalización. Voy a correr el código solo con esto. No voy a agregar nada más. Vamos a correr el código y vamos a ver qué es lo que me logra generar. Se fue muy arriba. Se nos fue muy arriba. Estaba por acá. Veamos lo que nos generó. Entonces viene y surge la incógnita. Bueno, ya abrí columnas y ya las cerré. ¿Qué es lo que me hace falta para poder generar las doble columnas acá? ¿Sí? Esa viene siendo la incógnita. ¿Qué es lo que me hace falta para poderla cerrar? Porque aparentemente yo tengo ya todo completo. Entonces vamos a agregar algunos elementos más. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Vamos a agregar algunos ítems. En un ítem vamos a agregar, por ejemplo, vamos a poner sobre el texto. ¿Vean? Solo por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando acá? Lo que estamos intentando es ver cómo logramos generar una presentación en doble columna. Eso es lo que estamos intentando generar. Entonces vamos a ver qué es lo que nos abre. Y si ustedes ven, continúa dándonos un error. Entonces, este es el código. ¿Sí? Acá está el código. Si ustedes ven, el código tiene un inicio y el código tiene un final. Sin embargo, si ustedes observan, el error lo da como que no se ha cerrado la diapositiva. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el error? Vamos a ver, voy a dejar el texto en pantalla para ver si ustedes me pueden decir cuál es el error que de pronto ustedes pueden observar. ¿O por qué creen ustedes que se puede dar ese error? Ajá. Que quizá porque está en columna, entonces por eso se puso así en columna. Vaya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ahí está el código. Ahorita hay un error ahí. Pero ustedes ven, el error me lo marca acá. Y no es ahí el error. La N quizás en columna. Muy bien. Solo fijémonos cómo una palabra o una letra nos puede afectar. Vamos a ver ahora. Vamos a volver a recompilar. ¿Y qué pasó ahora? Hoy sí. Sí, así Ya me salió a mí también. aparentemente ya lo está dando en doble columna. Vamos a unir acá. Lo normal es que muchas veces acá no se dejen espacios. Eso no va a afectar. Pero si ustedes ven, ya aparentemente logro visualizar dos columnas. Aparentemente. ¿Sí? Porque el texto, si ustedes ven, me lo da, o lo da más bien, por decirlo así, de pronto un tanto extraño.
porque lo da hacia abajo. Este es un texto de primera. Licenciado, perdón. Ajá. Allí en el número 97, donde dice columna, yo le borré la N y ya me salió así en horizontal, esa N. Al borrarse y recompilar le va a salir. Muy bien. Vamos a ver. Hiciste esto. Veamos, tiene que mantenerse siempre con la N. Vamos a ver, vamos a agregarlo. Entonces, vamos a ver, vamos a volverlo a correr. Porque de momento, por ejemplo, me lo tiene así. ¿Cuál es la observación que me tenías? Quiero ver quién fue el que dio opinión. Ahí en el 97, bueno, yo le borré la N y me salió así normal. Bueno, en horizontal. Le borraste la N. Sí, pero solo al del 97, donde está ahí es esa N. Y por ende, esta quedaba sin N también, ¿verdad? Porque no la tenía. Pero veamos, ¿qué es lo que sucede? Al menos acá a mí me lo da de corrido, ¿sí? Entonces, si yo se lo agrego, ya me lo da un tanto distinto, ¿verdad? Porque estoy agregándole que haya precisamente otra columna. Y nuevamente hoy me vuelve a dar un error acá, a pesar que no lo hay. Porque ustedes ven, he abierto y he cerrado la presentación. Entonces, ¿qué otro problema se puede encontrar? Adelante. ¿Quién abrió el micrófono por ahí? Sí, a veces es cuestión de un espacio, y yo a veces lo que me pasa es eso, cuando, por ejemplo, ahí donde dice fin de columnas, le doy un enter y ya me corre bien el comando. Vale, muy bien, como lo decía Alexis, de repente simplemente esos pueden ser algunos elementos que de pronto puedan afectar, por decirlo así. Pero de momento lo que me interesaba ahorita en primer lugar era que primero se viera el hecho de que podemos generar o crear más bien columnas a partir de un código. Ahora bien, ¿creen ustedes que hace falta algún paquete que agregar? Porque fíjense, si ustedes son cuidadosos, van a observar que yo escribí intercambiada la palabra. ¿Se habían percatado de eso? No, bueno, yo como no puedo inglés, no me había percatado de eso. Y eso es el problema, y de hecho creo que alguien me lo dijo en su momento, es que mire, es difícil aprenderse tanto comando en inglés. Entonces, intencionalmente, yo lo copié, HC al inicio y TH al final. Pero si ustedes compilan, número 1, me genera el PDF. Número 2, me da el error en la línea 108. En realidad, el error estará en la línea 108 o estará en la línea 97. Está en la línea 97. Estos no son errores de Beamer, ¿sí? No son errores que Beamer nos dé. Estos son errores de sintaxis dentro de una diapositiva. Cuando me dé un error al final de la diapositiva, puede ser por dos razones para que ustedes lo tomen en cuenta. Uno, que no inicié la diapositiva y dos,
que tengo un error dentro del código. Y acá el error es ese. Ahora sí, me lo dio automático. La vez anterior lo escribí yo solo. En esta ocasión, bueno, en esta lo escribí yo directamente. Lo fui escribiendo y cuando me generó el texto le di enter. Pero aquel lo terminé de escribir yo. Veamos. Corregido el problema. Ahí tengo las dos columnas. Entonces fijémonos cómo un intercambio de letras nos puede afectar grandemente hacer una presentación. Y es que el problema, a diferencia de los documentos en modo artículo, como los que hicieron en la unidad 1, en Beamer de repente nos puede colocar el error en una lámina nada más, pero generarnos el PDF. Muchas veces tenemos, por decir algo, tenemos el código y por un error que nos da, no nos genera el PDF. Pero acá sí era notorio que había un error acá. Si al intercambiar aquí, era notorio, porque si yo compilaba, el PDF me lo generó. O sea, yo no tenía problemas con el PDF. Las dos columnas me las generó. Tampoco tenía problemas con las columnas. Pero sí tenía problema en que la columna 1 la tiraba hacia abajo. Y si ven, los ítems no se observaban. Y el error me lo daba al final. Así que eso lo cambié con la intención de que ustedes vean que no siempre en Beamer, al compilar, nos va a dar error totalmente y nos va a eliminar el PDF. Acá lo puede generar, pero hay que observar dónde es el error. Y les pregunto, uno nada más que quiera dar una opinión, ¿sí o no que de pronto se vuelve tedioso en buscar dónde es el error y que LaTeX no me diga, como en este caso, línea 108, pero no era ese el error, o no era esa la línea de error? ¿Sí o no que de pronto se vuelve complejo buscar dónde está el error si LaTeX no me ayuda a buscarlo? Puede llegar a ser complicado y en veces son mínimos detallitos. Y si ustedes ven acá, era un mínimo detalle, es decir, solo intercambié la H por la T y me generó el PDF, pero con error. ¿Sí, Esteban? Sí, licenciado, prácticamente es como la prueba, estuve probando también lo del tamaño de letra y sí funciona, pero con números menores a 12, como que al parecer la máxima es la 12. Ah, muy Estuve bien. probando así, ajá. Muy Hasta bien, 8 me permite, creo yo. Creo que la mayoría, no sé si había probado. Alexis, adelante. Sí, la verdad es que yo siempre he observado eso, ¿verdad? Primero los comandos en inglés. Yo estuve estudiando R anterior a todo esto, ¿verdad? Y ahí sí una coma mal puesta, un punto y coma, y le quedaba a uno todo patas arriba. Bueno, aquí por lo menos generé el PDF, ya no corría el chunk ni los documentos, pero simple y sencillamente donde había un error, hasta ahí llegaba y se lo señalaba a uno. Entonces, al menos aquí no hay que usar tanta coma, ¿verdad? En los chunks o en los comandos como tener que usar en R. Pero sí, siempre es el mismo problema de que todo está en inglés. Yo a veces me aprendo lo que dice lo que hace la palabra, pero nunca sé qué significa en español, ¿verdad? Porque sí siento que me cuesta, no es eso, pero sí es bien complicado esto de usar estos comandos. Y la intención, de hecho, no radica en el sentido de comprender qué significa en español, sino más bien en tratar de comprender para qué me sirve, ¿sí? ¿Cómo decir? Cada comando en particular. Porque, si ustedes ven acá, yo solo tengo 1, 2, 3, 4, 6 paquetes agregados y no los he ocupado todos. El Xcolor creo que lo agregué en la última tutoría por el hecho de que íbamos a personalizar los bloques.
Pero imagínense de pronto un código con hasta 20, 25 paquetes. Sucede que cuando no tengo un paquete, el código no me corre. Y sí, como decía Alexis, es más complicado cuando no me genera el PDF en sí. Entonces, vamos a tratar de continuar. Vamos a abrir una lámina más. Si ustedes ven, hemos sido un poco pausados. Pausados en el sentido de no saturar de códigos cada tutoría. Y de hecho mañana vamos a tocar Canit-R. Creo que esa va a ser la centralidad del día de mañana. Solo Canit-R. Para basarnos en el uso de Canit-R en Beamer. Pero no está de más recordar algunos aspectos. Si yo quiero correr código R en Overgraph, yo debo de hacerlo mediante la versión .rtext. Ahorita si yo lo cambio, no va a afectar mi código, porque como de todos modos no he ingresado código R en Overgraph, entonces no me va a afectar. Me va a seguir generando el mismo texto. Pero acá lo importante era crear el texto, ¿sí? Crear el texto en modo... en un modo de doble columna. Este fue el primero, ¿sí? Ahora, lo otro que debemos de tomar en cuenta, bueno, ya hablamos un poco acerca de esta parte de de las dobles columnas. También es importante de pronto algunos otros elementos de descentralización, porque así como en un documento tipo artículo lo utilizábamos, también aquí podemos ocupar el comando Benin Center, que nos puede servir para agregar un título. Si yo no quiero poner título a la diapositiva, pero puedo poner de esta manera. Y automáticamente LaTeX me lo va a centrar. Estos solamente son algunos recordatorios de algunos comandos que son de importancia. Ustedes ven, me lo centra. Y como no hay más nada en la diapositiva, me lo deja al centro. Pero conforme yo agregue texto, vamos a agregar una palabra repetitiva. Esta es la diapositiva número... No la logro visualizar. Bueno, vamos a ponerle una frase repetitiva. Este es texto de la diapositiva X. Vamos a agregarlo unas 6 veces. Vamos a dejarlo ahí. Para ver una de las ventajas que tiene Beamer en particular. Beamer, por defecto, me centra el texto. Y me lo centra justo, no solo... Bueno, me lo distribuye al centro de la lámina. Eso quería llegar, esa es la conclusión. Me lo puede llegar a colocar al centro de la lámina. Es cierto, tengo más espacio. Y no decimos que no. Pero podemos manipular precisamente esta parte de la incorporación de texto. Y podemos agregar también bloques de repente, ¿verdad? Dentro de una lámina con texto, con la intención precisamente de comprender cómo es que se va reordenando la diapositiva. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a recompilar para que podamos ver el orden. Y como no le puse título, toma la primera letra. Siempre no olvidemos ponerle título a cada bloque para que el bloque no le quite la primera letra al texto de que está de más. Entonces, conforme voy así agregando texto, se va reordenando toda esta parte, ¿sí?
pero siempre manejándola al centro de la diapositiva en términos de horizontalidad. Muy bien, entonces creo que hemos logrado avanzar un poco ahorita, ¿verdad? En relación a esto. Todavía tenemos tiempo para ir viendo algunos detalles adicionales en el término de personalización de diapositivas. Vamos a ver, vamos a agregar una más. Y es importante en este sentido, ¿verdad? Que recordar, más bien, así es la palabra, recordar que podemos crear tablas en Beamer. Y hago la pregunta, vamos a ver, ¿ustedes aprendieron a hacer tablas en la unidad 1? Hola, hola. Yo no me acuerdo haberlo visto, Lick, pero más o menos estuve revisando allá en el trabajo de investigación que nos dejaron en el 1, ¿verdad? Pero bueno, yo no me acuerdo, no sé si la memoria me está fallando, ¿verdad? ¿Los demás? Es que solo fue una media explicación por encima, licenciado. Sí, licenciado, sí utilizamos tablas y pues, y en nuestro caso el que mejor le dio el estilo es Ernesto también, a eso del uso de tablas. Vale, muy bien. Hago la consulta, ¿verdad? Porque así como en los documentos tipo artículo podían crear tablas, también los pueden crear en Beamer. Y eso lo logramos mediante el entorno tabular. Ya vamos a escribir por acá un código, pero por eso quería hacer primero un sondeo de si ustedes habían creado tablas en el entorno de Beamer. Vamos a iniciar acá. Vamos a ver. Mi teléfono me agarra aquí. Va. Hoy sí. El entorno Begin Table o Begin Tabular. Cualquiera de las dos nos puede funcionar. Yo normalmente acostumbro a utilizar el Begin Table. ¿Por qué? Primero porque nos da las opciones de, por un lado, saber cuáles son las tablas o cuántas columnas quiero utilizar. Por ejemplo, aquí yo solo tengo 2 columnas. Lo voy a dejar por defecto así como está. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, vamos a agregar un texto sencillo. Vamos a poner línea 1, valor 1. Y acá vamos a poner línea 2, valor 2. Una tabla normalmente lo que hace es precisamente ordenarme cualquier tipo de texto. Y acá, donde dice label, esto normalmente es para ponerle nombre a las tablas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá tabla 1. Voy a recompilar primero esta parte. Algunos comprendí que, bueno, logré captar, no sé si estoy equivocado, de que no recuerdan muy bien cómo generar tablas. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver. Entonces, aquí era el nombre, perdón. Aquí era el nombre de la tabla. Entonces, esta es una tabla. Pero es una tabla sencilla y solo me da una línea. Ustedes saben cómo generar. Vamos a ver. Vamos a hacer así la pregunta. Con esto vamos a ir terminando hoy,
porque mañana quiero que nos enfoquemos ya directamente en código R. Así lo vamos a hacer y por ello estamos introduciendo ahorita la parte de las tablas, para que incluso mediante tablas podemos ordenar nuestros ejercicios que vamos a hacer. Ya voy a hacer un comentario también acerca de ello para todos. ¿Cómo creen ustedes que podría yo agregarle las líneas acá y acá? Y también las líneas acá, las horizontales y el resto verticales, para generar una tabla en su totalidad. Los que recuerden cómo hacer una tabla. Con el comando hline. Muy bien. Con el comando hline, ese lo ponemos acá. Hline. Cuando yo agrego el comando hline, fíjense bien, yo agrego la línea de arriba. ¿Qué significa esto? Una consulta, Lick, perdón. No sé si está presentando, Lick, porque a mí no me aparece la pantalla y me salí y volví a entrar, pero no nos veo. Los demás logran ver. Sí, ¿verdad? Sí se ve, Lick. Sí. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la pantalla. Gracias. Muy bien. Vale. Ya le di ahí. Vamos a ver, ahorita hay 7, 14. Vamos a tomar captura de pantalla de la asistencia mientras tanto. Ahí está. A ver. Muy bien, ya les aviso cuando nuevamente intente compartir. Va. ¿Me confirman si ya lo logran ver nuevamente? Sí, licenciado. Sí. Ahora sí, gracias. Muy bien, excelente. A veces sucede eso cuando hay un problema de señal, y ya sea mío o de ustedes, y de repente a algunos se les queda como congelado y ya no logran entrar, de hecho. Cuando pase así, siempre avísenme, porque la manera en cómo lo solucionamos es dejando de compartir y volver a compartir. Muy bien. Entonces, el comando hline me ayuda a generar la línea, pero si ustedes observan, solo me generó una línea. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto arriba de la primera sección de la tabla. Si yo quiero generar otra línea, debo de volver a copiar. Perdón. Permítanme. Ahí está. Debo de volver a escribirla. Y esa me va a generar la línea en este sector de acá. Si yo quiero que aparezca también abajo, debo de continuar y volver a poner el comando hline. Cuando yo agrego línea en cada sector, es como que ahora esté haciendo manual. Fíjense que así funciona esto. Es como que yo esté haciendo la línea de forma manual. Y si ustedes ven, me da un error. Aparentemente lo hice bien. Antes de corregir este error, lo siguiente es agregar las líneas verticales, y estas las realizo agregando esta misma línea que está acá, es la que aparece aquí. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Agrego dicha línea acá y la agrego acá. Lick, no haría falta la doble pleca ahí después de valor 2. Es correcto, muy bien. Ahora sí fue visible el error. Yo debo de agregar la doble pleca, porque esto me lo toma como otra línea intermedia. Entonces, cuando yo agrego la doble pleca, y el hline, entonces arreglo el error. Y acá está. De pronto me podrían preguntar, ¿puedo agregar más columnas o más filas a una tabla? Claro que lo puedo agregar. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, si quiero agregar otra columna, escribo la letra C y escribo la línea. Y si quiero también dibujar acá otro espacio, incluso si la quiero en blanco, solo copio este comando, la doble pleca,
el H-line. Y ya van a ver ustedes que ya generé. Bueno, no me dio la de acá. Y explico por qué, fíjense bien. Ya agregué la nueva columna. Bueno, la nueva fila, perdón. Y la dejé en blanco. Acá tengo los espacios en blanco para escribir lo que yo desee. Pero ¿por qué no me agregó la otra columna? El detalle es sencillo. Es porque esto que ustedes ven acá se convierte en el separador de una celda con la otra celda. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Agregar ese separador. Voy a dejar en blanco la columna. Agrego el separador y ya van a ver ustedes. En efecto, se me ha creado otra columna. Me faltó esta de acá todavía, porque había agregado una tercera fila. Acá está. Pero si ustedes ven, me la da reducida. ¿Por qué lo hace de esa manera? Es porque está en blanca. Eso está en blanco, perdón. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Lo arreglo colocándole un texto. Ahí vamos a poner... vamos a ponerle prueba 1, prueba 2. Suficiente con esto. Recuerden, cuando hacemos una tabla, no precisamente la vamos a hacer en blanco. Entonces, aquí está ya corregida. Y si ustedes ven, no ha habido necesidad de agregar más paquetes, ¿sí? Basta con los que están para que una tabla me la logre correr. Entonces, ahora que hemos tal vez no aprendido, sino más bien recordado el detalle de las tablas en Beamer, el detalle de la doble columna, que no sé si ustedes la habían visto, y lo pregunto porque no recuerdo haber visto ningún texto en doble columna en el primer proyecto, por decir algo. Pero también para recordar algunos de los elementos. No sé, ¿alguien quería comentar Yo sí algo? puse uno, Lick. Sí, por ahora decía, no recuerdo haber visto, pero sí, creo que más de algún proyecto sí iban textos en doble columna, pero no fueron todos, de hecho la mayoría no iban. Entonces, de pronto uno puede asumir que quizás no se vio o no se recordó, entonces por ello estamos recordando, ¿verdad?, algunos elementos para que los tomemos en cuenta. Ahora bien, con esto básicamente estaríamos por ahorita terminando este recordatorio de repaso. Bueno, no tanto de repaso, porque parte de lo que la ruta de aprendizaje nos indica es integrar otros contenidos. Y no estaba lo de las tablas, lo de las dobles columnas, pero es parte de el contenido de secuenciación dentro de una presentación en Beamer. Entonces, esto es básicamente lo que teníamos listo para esta noche, sin saturar las tutorías, con el fin de que vayamos paso a paso comprendiendo las diferentes temáticas. ¿Cómo han sentido entonces, con base a esto, la tutoría de esta noche? ¿Alguien que quiera dar alguna opinión? Vaya, quiero comentar algo de paso antes que se me escape. Creo que era sobre el proyecto, les decía, ¿verdad? Tengamos cuidado. Bueno, vamos a ir el día de mañana a tocar la parte de Canit R. Por eso es que el formato que ustedes ven ya se lo cambié a RText para que el día de mañana podamos seguir ocupando este mismo documento. Es importante retomar y ir recordando, porque acá básicamente lo podríamos llamar, estamos retomando,
No, más bien estamos agregando el contenido porque Beamer es otra unidad, es otro contenido. Y también tiene sus condiciones al momento de irse elaborando los diferentes elementos o los diferentes conceptos. Entonces, vaya, en primer lugar, recordar de que para el proyecto 2, solo un integrante va a entregar el proyecto. Cuando lo subamos, procuremos que no nos quede como borrador. Yo recuerdo que el proyecto anterior les escribía a 2 grupos que verificaran en la plataforma y que lo subieran como, ya que no les apareciera como borrador, sino que como entregado. No es que no quede en plataforma, porque yo lo podía visualizar, pero lo ideal es de que aparezca como tarea entregada o en estado entregado, porque si no, queda como borrador y por A o B motivo se podría incluso borrar accidentalmente cuando queda de esa manera. Entonces, esa era parte del comentario, ¿verdad? Que yo les tenía en relación a la parte de esta parte de los proyectos, ¿verdad? De que tengamos cuidado de poderlo subir todo, ¿sí? De que aparezca en estado entregado. Recuerdo que ese día el grupo me respondió, logró corregir a tiempo, porque ese día justo se cerraba, perdón, el proyecto. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? De tener cuidado al momento de la entrega. Y lo digo porque ya solo nos va a quedar la tutoría de mañana y no nos veríamos hasta después de la entrega del proyecto. Entonces, para que lo vayan tomando ahí a consideración para lo que se nos viene, ¿verdad? Más adelante. Sí, Verónica, adelante. Sí, mi pregunta es, todo lo que tenemos escrito en el proyecto, haciéndole las mejoras, ¿verdad? Para llegar a mayor nota, es lo que vamos a escribir allí en la presentación que vamos a hacer en Beamer. No todo, pero sí parte. ¿A qué me refiero con no todo? De pronto, por ejemplo, al que le tocó coeficiente de correlación. De pronto puede tener en su documento 3 párrafos de texto, pero en la presentación solo va a trasladar lo más importante de esos 3 párrafos, como la definición, por ejemplo, los ejemplos. Como la definición y los ejemplos, aclarando ese detalle. Ahora, ya recordé cuál era el otro punto que iba a tocar. El proyecto pide ejemplos con Canit-R. Mañana vamos a tocar ese tema. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, algunos cometieron el error por A o B motivo de que ponían el ejemplo y la desarrollaban de forma manual. De repente tenían el conjunto de datos, empezaban a poner como fórmulas que X barra era igual a la suma de datos entre total y sacaban el resultado. Pero no usaron Canit-R. Y la idea era, como ustedes ya lo habían visto en las primeras tutorías con la licenciada anterior, entonces era usar código R en LaTeX. Ese era su proyecto. Pero algunos cometieron, por un lado, que lo hicieron manual y eso bajó grandemente el punto, porque aunque la guía estaba, pero era malo o estaba malo. Y el otro error fue que otro grupo presentó la guía de trabajo, pero planteada, es decir, escribió los 5 ejercicios, pero como problemas planteados. Cuando era el planteamiento, es decir, redactar el ejercicio y utilizar código R en su elaboración o en su resolución. Y otro grupo que sí presentaron los ejemplos y la guía de ejercicios de esa manera. Entonces, comento eso porque recuerdo que algunos grupos me consultaron de cuáles habían sido los errores para poderlos corregir precisamente, porque ese era el objetivo y por eso yo les mandé la nota del proyecto 1 primero antes que el resto de las calificaciones. Entonces, comentar esto, ¿verdad? Para que el día de mañana pongamos atención a cómo vamos a desarrollar Canit-R para que ustedes lo vayan contrastando con su proyecto. Recuerden que en la consigna habla de 15 diapositivas aproximadamente.
y habla de cómo lo van a elaborar. Estructura, fíjense bien. La estructura es tu portada, la tabla de contenido, luego va a venir definición, ejemplo, definición, ejemplo, definición, ejemplo, porque por eso habla de múltiples ejemplos. Si mi primer tema fue la mediana, bueno, la media, por ejemplo, entonces colocar el concepto de media y el ejemplo, utilizando el comando de media para calcularlo mediante Canit-R. Luego la mediana y el ejemplo, la moda y el ejemplo, así, de esa manera mecánica. Si estoy tomando gráficos, el histograma, por ejemplo, tomarlo por cada ejemplo. Y luego elaborar la guía de ejercicios, de 3 a 5 ejercicios, pero resueltas, usando estrictamente Canit-R. Entonces, mañana nos vamos a enfocar en el uso de Canit-R en Beamer. Vamos a tratar de ser cuidadosos en lo que se imparte el día de mañana y que sea también comprensible para que lo logren comprender de la mejor manera y puedan enviar precisamente un buen proyecto. No sé si hay alguna otra pregunta en relación a ello. ¿Nadie más tiene preguntas por el momento? No, licenciado, creo que en el camino van a ir surgiendo algunas preguntas y esperamos solventarlas con su ayuda. Vale, muy bien. Entonces, vale. Yo voy a estar siempre al pendiente durante toda la semana de sus consultas que vayan surgiendo. De pronto ustedes pueden notar que que de repente me tardo en contestar, pero es porque muchas veces estoy en otras actividades. Pero nunca dejo pasar el día sin tratar de dar respuesta a algún interrogante, ¿verdad? Entonces yo voy a estar al pendiente de cualquier consulta y mañana vamos a tratar, hoy nos tomamos mucho tiempo, nos tomamos una parte del tiempo, pero era importante en comprender qué había pasado con el tema del foro académico y también qué ha pasado con el tema de las actividades. Siempre es importante hablar, no es lo mismo de repente alguna consulta en WhatsApp o por correo que una consulta que logramos solventar entre todos acá. Entonces, han sido unos aportes muy valiosos realmente y que vamos a tomar en cuenta para el foro 2. Está para más adelante. Y pues, de momento, pues es todo. Agradecerles por su asistencia esta noche. Se recuerden que si hay consultas, pueden hacerlas saber, ¿verdad? A lo largo de la semana, yo voy a estar al pendiente y mañana a las 10 de la mañana tenemos la tutoría número 3 o sabatina número 3. Entonces, con eso nos quedamos el día de hoy. Los espero el día de mañana entonces a las 10 de la mañana y les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Gracias, igual, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. No, gracias.